A esta hora de la mañana saludamos con la doctora Caroline Ávila. Ella es experta en comunicación política. Con ella vamos a analizar la narrativa del gobierno durante las protestas. ¿Cómo está, Caroline? Gracias por aceptar conversar con nosotros en este día viernes. Bienvenida. Pues qué gusto, muchas gracias, Jaime, por la invitación, un placer como siempre. Un saludo muy cariñoso a todos ustedes desde la preciosa Cuenca, a las órdenes. ¿Cómo está Cuenca? Un poquito fría el día de hoy, pero el calorcito siempre está en la gente, en el corazón, en el Motepillo y en las guaguas de pan, que creo que ya comienzan a circular a partir de esta semana. Felices, el 3 de noviembre es un aniversario más de la independencia y te cuento que la presea más importante, la presea Municipalidad de Cuenca, se está dando al Quinto Río, así lo dice el Consejo Cantonal. Es toda esta hermosa manifestación cívica ciudadana que fue evidente, ¿no es cierto?, en protección del agua el 16 de septiembre pasado, y la van a recibir las señoras guardianas del Quimsacocha, así se llaman las habitantes de esos territorios que fueron las primeras en poner las alertas, incluso desde el 2009, 2011, cuando ya comenzaron las primeras exploraciones sospechosas en sus espacios de influencia, diremos, porque para ellas es tan grave como para Cuenca, ¿no es cierto?, el peligro que el agua corría, que es su subsistencia en el fondo. Así que ellas, las guardianas del Quimsacocha, van a ser las mujeres que reciban este reconocimiento a nombre de la municipalidad. Todo Azuay rechazó esa concesión que había entregado el gobierno, ¿no? Hay que decirlo, fue una manifestación, la del 16 de septiembre, no antes vista. Hemos visto manifestaciones así de importantes cuando es el pase del niño, el 24 de diciembre, pero porque es una tradición cultural, religiosa. Pero una manifestación pública, política de ese nivel, realmente llamó poderosamente la atención. Jaime, era de lo que más se hablaba, estaban absolutamente toda la ciudad involucrada en esa preocupación, una preocupación que además ha sido generalizada, no solamente es de ahora en particular, ha sido una constante en Cuenca, pero que obviamente salta con las alertas una vez que el Ministerio del Medio Ambiente en ese entonces entrega ya la concesión, digamos, el permiso de explotación a partir de tener la licencia ambiental, una licencia ambiental que a todas luces se veía, y los expertos lo han dicho, de diferentes espacios, tanto locales como internacionales, que no estuvo apegada a la normativa. Y esa es la razón por la cual saltan las preocupaciones, porque ya etapa permanentemente, y los académicos consultados también, ya habían puesto años atrás o meses atrás alertas consecutivas sobre el riesgo de hacer explotación en metales pesados en una zona en donde hay tanta recarga hídrica y tan importante para no solamente Cuenca, ojo, 11 comunidades adicionales a la ciudad se benefician de toda la agüita que se recoge en el Quimsacocha, de tal forma que era una alerta generalizada, por supuesto. Y la gente de Azuay, ¿cómo? Ya la última pregunta sobre este tema. La gente de Azuay, ¿cómo tomó esa amenaza que hizo el presidente de la República cuando endilgó todo lo que se viene al alcalde de Cuenca y al prefecto de Azuay? ¿Cómo tomó la gente? ¿Respaldó a las autoridades? La respuesta se vivió ese 16 de septiembre, porque esa declaración del presidente fue una visita a Cuenca en una radio cuencana unos 5 días antes de la manifestación del 16. Y cuando vimos la cantidad de gente que salió, era un reflejo claro que la credibilidad en la voz presidencial en el Azuay se había resquebrajado, y no solo en el Azuay, cuando ya vemos indicadores muy parecidos en donde la pérdida de confianza está descendiendo al 30%, a unos niveles que no se habían visto en la administración del actual gobierno, de manera que su voz, su palabra, entra en dudas, ¿no? Entra en dudas, y el Azuay y Cuenca en particular es la evidencia tangible de eso. Correcto. Vamos con lo que justamente habíamos puesto en la promoción de esta entrevista, doctora Caroline Ávila. ¿Qué lectura darle a todo lo que ocurrió durante los 31 días de protesta, la narrativa que impuso el gobierno? El gobierno siempre salió a descalificar a los indígenas, a los que estaban en medio del paro, dijo que eran terroristas,
Bueno, esta vez no le dijeron tanto que eran narcos, pero indirectamente también los iba descalificando por ese lado. ¿Cómo analizar toda esta narrativa y que de alguna manera tomó fuerza porque los grandes medios de comunicación le siguieron el juego al gobierno? Bueno, la ciudadanía acostumbra a utilizar los recursos y atajos mentales más sencillos y no siempre por eso está mal, está bien. Esa es la forma como operamos y cómo andamos por la vida. Y siempre uno pregunta es, ¿y quién gana y quién pierde? ¿No? Esa es la primera pregunta que nos hacemos todos. La respuesta a esa pregunta de quién gana y quién pierde es que todos hemos perdido. ¿No? No hay una sola persona que puede decir, a mí me fue bien. Ahora, en este contexto de pérdida generalizada, uno sí puede identificar diferentes grados, diremos, de afección, ¿no? Y no podemos iniciar un análisis de los 31 días de paro sin condolernos con las familias de Efraín, de José, de Rosita, que en ellos está el dolor más profundo de la pérdida, ¿no? Porque han perdido a sus seres queridos y probablemente sin recoger nada a cambio, no solamente puesto en sacrificio la vida de sus seres amados. Se ha perdido un hijo, se ha perdido un padre, se ha perdido una abuela, y creo que eso ya, solo una muerte ya es demasiado, no se diga 3, ¿no? Eso en la primera evaluación de estos hechos. Luego, creo que también hay una pérdida que hay que reconocer y que me parece que a la interna la CONAIE la tiene que estar haciendo su evaluación, recogiendo las lecciones, y es que colocarse en un primer instante recientemente diremos, posesionado como líder, como dirigente de la CONAIE, Marlon Vargas tuvo como una prueba de fuego, es decir, la capacidad que tenía él de movilizar a la gente y que al parecer la evidencia, al menos después de estos 31 días, es que no fue así, ¿no? Que existen estructuras que no están alineadas a las directrices de la CONAIE. Ya se había visto este tipo de rupturas, por ejemplo, con la CONAIE, con Pachacutic, en la misma votación, tanto de abril como la de febrero de este año, ¿no? Las autoridades decían una cosa, las bases hacían otra cosa. Ya se notaba que el movimiento de la CONAIE, la organización de la CONAIE no es tan hegemónica. Se sabe que no es hegemónica. Se sabe que tienen que llegar a consensos, que tienen que tener asambleas, que hay procesos que requieren ser respetados. Y evidentemente ahora, bajo esta idea de que dejamos las decisiones a los pueblos y territorios, pues el resultado es que sí, se alarga más porque el proceso no está concentrado en una sola ciudad como anteriormente sucedía. Sin embargo, tampoco es un resultado que sea fructífero para las demandas que la CONAIE tiene o que intentó posicionar. Además que los errores de discurso, de narrativa, diríamos así, intentando posicionar un mensaje de parte de la CONAIE y de Vargas en específico, fueron muy lamentables y por supuesto resquebrajaron los posibles apoyos que puedan tener. La gente no es que apoyaba tanto a la CONAIE como el dolor de los pueblos y nacionalidades que estaban allí representados, y porque hoy en día este paro, a diferencia de otros, todos lo vimos por TikTok, y al verlos todos por TikTok, lo que hicimos es ver desde el corazón lo que estaba pasando. Poníamos a ciertas horas el live en TikTok y estábamos viendo cómo estaban los comuneros reunidos, poniendo un palo, conversando. Es decir, la tecnología nos permitió mostrar mucho más rápido que cualquier medio de comunicación. Los periodistas ciudadanos, los periodistas que están apegados a un contenido de derechos, estaban allí en donde los estaban gaseando, sufriendo con la gente, comiendo de la olla popular, en fin, todo eso fuimos capaces de ver nosotros, y luego que veíamos eso, veíamos a un líder diciendo vamos a tomar Quito, veíamos a un líder diciendo suban el sueldo básico si quieren subir el diésel, expresiones que podrían ser metafóricas o simbólicas, pero que son un desacierto en ese preciso momento. Lo único que hacen es perder perspectiva de lo que el paro estaba tratando de recuperar. Y finalmente me parece que en un tercer gran perdedor está en las fuerzas del orden, Fuerzas Armadas, la policía. ¿Por qué, Jaime? Porque a propósito de las imágenes que nos llegaban a los ciudadanos cuando veíamos qué era lo que estaba pasando con el paro,
buena parte de ellas es que un grupo que tiene poder, que tiene recursos, que tiene las armas, estaba agrediendo al pueblo, a las abuelas, a los comuneros, que no están con el nivel de recursos, armas y fuerza que sí tienen los militares, que sí tiene la policía. Las imágenes de cómo agreden al cuerpo de Efraín Fuertes y a las personas que estaban junto a él no se nos van a olvidar de la retina, y por eso Fuerzas Armadas y la policía van a tener que hacer una inversión enorme en tratar de curar de alguna manera su imagen, que queda muy lastimada después de estos 31 días de inmersión. Ahora, podemos seguir hablando de cómo, por ejemplo, queda el presidente, y el presidente queda muy golpeado. Algunos dicen que queda herido incluso, porque ha perdido la aprobación, sobre todo de un lugar que ha sido su bastión, Quito. Quito cada vez se manifiesta mucho más molesto con la forma como Daniel Noboa ha manejado esta circunstancia. Y no es que no tenga que manejar un presidente la crítica, o que no tenga que de cuando en cuando recibir este tipo de manifestaciones de la sociedad. El punto es cómo lo haces, y nunca jamás vimos un gobierno que haya sido tan poco tolerante al diálogo, tan poco cuidadoso en atender los puentes que eran absolutamente necesarios, o de plantearlo sin ningún conocimiento de la antropología y de la sociología que exige, por ejemplo, el tener una disputa con la CONAIE. No puedes decir contigo sí, contigo no. Por muy presidente que seas, necesitas tender los puentes y ser y parecer, Jaime. Es decir, por un lado estás diciendo una cosa, pero por el otro lado le sigues diciendo terroristas, influenciados por el tren de Aragua, etcétera. Y ahí nomás te das cuenta, y la gente obviamente no le da el crédito, y por eso el gobierno no puede tampoco enarbolar la bandera de la victoria, porque esta no es su victoria, es el resultado del cansancio, más no de la gestión del gobierno. Lamentablemente estamos hablando de 3 vidas, de más de 300 heridos, un grupo importante de detenidos que todavía incluso no recuperan su libertad, y sin contar los millones de dólares de pérdidas económicas que implica, por supuesto, una situación como la que han vivido las provincias del Carchi, de Imbabura, parte de Pichincha, por supuesto, el Loja, Saraguro y etcétera, ¿no? En cuanto a la narrativa, ¿cuál fue la narrativa que impusieron ellos? ¿Qué buscaron dentro de esas protestas, desde el gobierno, por cierto? Fue un error plantear esa vinculación del terrorismo con la CONAIE y la minería ilegal tan pronto, ¿no? Porque pudo haber controlado, apagado las mechas antes de que se enciendan, y teniendo un cuidado del discurso. El momento en que Daniel Noboa hace esa referencia sobre que son un grupo de terroristas, lo que hizo fue molestar más a ese sector en particular, que era el que estaba de alguna forma movilizado, ¿no es cierto? Pudo haber de alguna manera establecido los puentes, los diálogos, las conversaciones, y a la par destruir la minería ilegal en Buenos Aires. Y en ese contexto hubiese salido victorioso, pero no fue así. Creo que ahí se equivocó el gobierno en mostrar esa mano dura, haciéndole caso a los marqueteros, sin duda, pero olvidándose de que gestionar el gobierno implica también gestionar el consenso, buscar aliados, buscar elementos con los cuales sentarse en una mesa y conversar. Y casi no aparecer durante las protestas. Él había días o semanas que poco aparecía, ¿no? Esa era la estrategia para no quemarse. Es una estrategia permanente, claro, porque no se queman. Ahorita quien está quemada es Carolina Jaramillo, ¿no? Quien está quemado es el mismo ministro de Seguridad, Lofredo, ¿no? Pero ya de alguna forma el presidente pone sus fusibles, ¿no? Para que hagan su trabajo. Para que ellos se quemen. Al más puro estilo del gasfitero, de la herramienta, ¿no es cierto? Y protegerlo a él, porque al final del día, claro, su credibilidad quedó muy, muy lastimada, y porque decía él que no iba a tocar el precio del diésel, y mira lo que sucedió, al punto que, claro, en este minuto ellos están muy preocupados, necesitan cambiar la conversación, dar la vuelta a la página, porque ya el 16 de noviembre viene la consulta popular. Cuando llegue un acuerdo con un sector de la dirigencia de Ibarra, me parece, donde hacen un cese a las protestas,
entre varios dirigentes y el gobierno, resulta que eso fue desconocido el mismo día por las otras organizaciones porque no habían consultado. Él trató de dividirlos, pero yo creo que se fortalecieron más vale en esos días. ¿Cuál fue el propósito? Después el ministro del Interior dijo que no han sido de palabras, que no le han cumplido y que por aquí, que de ahora en adelante no respondemos lo que vaya a pasar. O sea, un poco amenazando a la gente que estaba en las calles. Cuando dice el ministro que no son de palabras, en realidad, ¿quién no es de palabra aquí? ¿Quién no cumplió la palabra cuando estaba en campaña, Caroline? Y creo que eso es justamente lo que la gente responde cuando le preguntan en las encuestas si le cree o no al presidente, ¿no? Encuestas, incluso las más conservadoras, diremos así, hablan de una pérdida de hasta 20 puntos en la credibilidad, llegando al 30%. Ahora ha ido subiendo un poco, o al menos se ha establecido, o sea, se ha estabilizado, ¿verdad? Pero si puedes recibir aprobación, pero si no te creen, es mucho más difícil para cualquier comunicador establecer cualquier campaña en ese sentido, porque puedes decir misa, dicen los jóvenes, pero no te creo igual. Y ese es el gran valor que ha terminado desperdiciando el gobierno, porque no era ese el escenario y ahora tiene ese nuevo escenario. Un nuevo escenario porque además abre una conversación distinta, decía yo con un colega periodista que le escuchaba muy atentamente, y es que hay votantes de Noboa que esta vez están muy molestos con él porque ha demostrado actitudes autoritarias que no necesariamente eran las que les movilizaban a este grupo de votantes. Esa era una conversación que anteriormente no se tenía. La única conversación que existía era que la testosterona de mi presi valía la pena. Estoy refiriéndome a abril del año pasado, ¿verdad? Cuando ingresa a la embajada mexicana. Y por supuesto siempre está la otra que está completamente en oposición de ese tipo de actitudes, obviamente. Pero esta vez tenemos una tercera conversación que surge a partir precisamente de la pérdida de confianza, de la pérdida de aprobación de quienes le han dado el voto y que no están de acuerdo. Cuenca, por ejemplo, es la vívida demostración de esa tercera conversación. Es una ciudad que desde hace 4 elecciones atrás está dejando de darle el voto a la izquierda o al correísmo más que a la izquierda y apoyando un poco más, y sobre todo a nivel nacional o presidencial, posturas de centro o de derecha. ¿Y qué es lo que pasó el 16 de septiembre? Incluso en contra de las posturas correístas o anticorreístas, que son las que normalmente alimentan la conversación en la ciudad, esta vez fue una situación de unión completa y de acuerdo interesantísimo, porque no están de acuerdo con la manera en la que el presidente está actuando, en la que sus ministros están actuando. Esta vez no, presidente, es muy probable que sea fuerte este 16 de noviembre en ciudades como Cuenca, entiendo que Quito también está muy molesto, y esto estamos hablando de que son ciudades que eran la base de votantes que contaba Daniel Noboa en sus elecciones anteriores. En Cuenca, si hay, bueno, ahora en la consulta, tal vez la gente va a votar en contra de esa consulta que el presidente promociona el sí. Como acabé de decir, ¿no? O sea, precisamente lo que pasa con la ciudad es que existe una molestia por la forma como el presidente ha actuado. Habrá que ver, todavía faltan 2 semanas, Jaime, yo no me atrevería a sancionar, pero sí se puede uno prever por la conversación que tiene la ciudad, que al menos no hay una certeza si el presidente va o no a cambiar lo dicho. Entonces, creo que es muy probable que opere una idea de sancionar definitivamente para que por si acaso se le ocurre cambiar de idea, recuerde que la ciudad tiene otra postura respecto de lo que el presidente está solicitando. Los medios de comunicación durante el paro tomaron partido, Caroline. Bueno, siempre hay de esos y hoy el sistema medial no es distinto a lo que hemos visto en otras oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Quizás no se trata de medios públicos versus medios privados. Hoy se trata de simplemente intervenir en la conversación digital a partir de plataformas con contenido que podría ser noticioso. Es muy interesante tener que diferenciar
de un medio de comunicación que hace un ejercicio libre del periodismo, que hace un cuidado de reflejar el análisis, la opinión, que esté procurando desde su base social rendir un espacio de información a la comunidad. Eso hoy en día hay que diferenciarlo, Jaime, de otras plataformas que lo único que están haciendo es recibiendo fondos y a partir de esos fondos hablando, actuando, creando productos. Lo mismo que hiciera cualquier oficina de marketing político, comunicación política de una empresa. ¿Me explico? Entonces, no llames medio de comunicación a aquello que es una clara contratación comercial, diremos así. Y eso es básicamente lo que estamos viviendo en el Ecuador. Existen plataformas que tienen fuerte capacidad de ser virales y que están cubriendo desde lo que les están pidiendo que cubran. Y ellos son los que tienen acceso a los helicópteros, ellos son los que tuvieron ciertos encuadres y que la gente no es tonta, Jaime, la gente se da cuenta. Por eso el ingreso a las plataformas, la mirada vía TikTok, vía YouTube, en otros espacios con tal de tener información que a todas luces muestre una perspectiva distinta a la que, diremos, el gobierno quería presentar. Creo que eso fue muy evidente. Estas plataformas o estos medios terminan vendiendo la verdad. Por supuesto, no hay mejor forma de decirlo. Hemos visto cómo descalificaron a la dirigencia indígena, a las personas que estaban en las protestas, y no solo las plataformas, sino los canales nacionales. Todos los reportajes, casi la mayoría de los reportajes, tenían una intención, ¿no? Tenían una carga de ir hacia la descalificación a los que salían a protestar y hacer ver que quien perdía era el país en lo económico, pero jamás hicieron un reportaje en qué le afecta a la ciudadanía, al pueblo, ese aumento del precio del diésel. No hicieron un reportaje que se base en eso, ¿no? Ir a un hogar, antes cuánto gastaba, ahora cuánto gasta. Eso no ocurrió, Caroline. Es un muy buen tema de tesis, Jaime, y ahí yo me atrevo a hipotetizar que sí existe un encuadre mayoritario hacia las pérdidas del paro y minoritario hacia las pérdidas por la subida del diésel, ¿no? En eso creo que podría, incluso, ya que es una hipótesis, buscar la manera de comprobarlo, y eso los estudiantes que nos están viendo de las carreras de comunicación en el país lo hacen a partir de sus investigaciones de fin de carrera fácilmente, ¿no? Es tomar todas las notas que, por ejemplo, sacó Ecoavisa, sacó Teleamazonas, se publicaron en El Universo, en Expreso, y comenzar a identificar el encuadre que hay detrás de eso. Y claro, es verdad, cuando uno veía esas notas, muchas de ellas estaban muy en la línea de mostrarte, diremos, la pérdida, la parte financiera, la parte económica, que no es que no sea noticia, ojo, no es que te está falseando la verdad. Lo que está pasando es que te pone esa noticia en el primer bloque y en el segundo bloque probablemente te pueden colocar algo más asociado sobre las motivaciones del paro, que era, por ejemplo, la subida del diésel. Pero eso es interesante, que hay que trabajar desde una perspectiva académica y estadística, ¿no? Yo, por ejemplo, no me atrevería a decir jamás, ¿no? Salvo las plataformas, que en eso no soy capaz siquiera de llamarles medios de comunicación, que están pagadas, contratadas, financiadas para tener ese fin. Los medios de comunicación, como ha pasado en otros paros, han tenido por lo general posturas que se hacen evidentes en los titulares y en la forma como se hacen las coberturas noticiosas. Ahora, la ventaja es que la sociedad hoy en día no está condenada, diremos así, a revisar solo lo que está saliendo en ciertos medios. El acceso que tiene a la información publicada en los soportes digitales le permite tener más detalles e incluso más dispersos, más diversos, en términos de encuadres mediáticos. Hay estudios de la conversación digital han manifestado que durante el mes de septiembre el 62% del contenido
posteado, compartido en las redes sociales, ha estado en contra del paro, pero ¿en el qué sentido en contra? El negativo hacia el paro, pero no porque estaba en contra de los manifestantes, sino negativos hacia el gobierno, a la forma como el gobierno manejó el paro, a la forma como el gobierno trató a los manifestantes, a la forma como el gobierno retrató a los dirigentes, no solo el gobierno, sino Fuerzas Armadas, la violencia, etcétera. Todos esos elementos que perjudican al gobierno le dieron la negatividad a la conversación sobre el paro. Y eso es evidente cuando en lo digital tú ves eso y luego también ves en las encuestas de carne y hueso, como saben decir, a más del 50%, 56%, si no me equivoco, de la población exigiéndole al presidente Noboa dialogar, ¿no? Dialogar. Y eso es precisamente porque hay una conversación digital que parece no necesariamente resonar con los titulares que tú acabaste de mencionar. ¿Cuánto daño le hacen estos medios que tienen ese sesgo en cuanto al manejo, al tratamiento de la información? ¿Cuánto daño le hacen a la sociedad? En un estudio que hicimos acá en la ciudad sobre los contenidos tipo memes, ¿no? O contenidos que podrían generarse mayor circulación, sobre todo en procesos electorales, sabíamos y tenemos los porcentajes de eso, que la gente no necesariamente les cree, me refiero al contenido de memes, pero sí hay un aporte que es súper interesante y es que generan la duda, ¿no? Pueden generar la idea de que esto parece falso, pero como el río suena, piedras puede estar trayendo. Y la duda es a veces más que suficiente, ¿no? Otra de las estrategias que el gobierno ha tenido es de alguna manera operar como un ecualizador, es decir, subirle el volumen a estas plataformas que tienen el contenido pagado y bajarle el volumen a las plataformas digitales que comenzaban a crecer con el contenido crítico. Hemos visto que, por ejemplo, pagan, financian, compran literalmente y luego les comienzan a bajar el volumen y ya les dejan esas plataformas de ser críticas, de contestarle al poder, de hacer un periodismo crítico que era el que anteriormente tenían. Y claro, yo sé, pierden audiencia, pero no le importa al financista perder la audiencia. De hecho, eso es precisamente lo que busca, ¿no? Qué difícil, qué terrible. La comunicación debe ser pública. Bueno, ahí hay una discusión que no la vamos a agotar en los próximos minutos que nos quedan de entrevista, obviamente, pero creo que sí hay muy buenos ejemplos de una comunicación independiente y esa independencia por lo general suele darse cuando el aspecto económico no incide en las salas de redacción. Entonces, se oye de la educación pública en términos, como te acabo de explicar, no obedece al gobernante de turno, obedece a la audiencia. Un ejemplo de eso es la BBC, ¿no? Por supuesto, las directivas, las directrices, las autoridades de la BBC, de alguna manera están configuradas a partir de cómo se configura también el Congreso y el Senado, ¿no es cierto? Pero no es una decisión gubernamental, sino es recoger los fondos que toda la ciudadanía aporta para poder financiar este servicio público, como le llaman a este sistema. En el Ecuador se intentó algo así, Jaime, pero la idea fue buena, la ejecución fue pésima, ¿no? Porque nunca pudo tener el medio público la independencia que debía tener en función de quién le estaba pagando. Ahora, esto, por ejemplo, para las páginas noticiosas, los titulares, pero cuando veíamos el contenido cultural, el contenido deportivo, el contenido artístico, maravilloso, porque había fondos públicos para insertarse en un contenido que por lo general no es comercial. Me acuerdo en esos años, lo mejor que tenía Diario El Telégrafo era su sección cultural. Lo mejor que salía en Ecuador TV era la sección cultural de apoyo a los artistas, educativo, por ejemplo, un contenido educativo muy valioso. Pero por supuesto, tienes fondos públicos para poder justamente financiar un contenido que desde la comunicación requiere la sociedad y que no es comercial. Pero ¿a costa de qué? De tener control de la sala de redacción. Y eso es muy doloroso. Caroline, tengo dos preguntas más. A las órdenes. ¿Qué lectura le das a la decisión de Carolina Jaramillo
de no dejar entrar al colega Enrique Alcíbar a los conversatorios de los días lunes. ¿Tú crees que esa decisión fue errada de parte del gobierno? Bueno, me alegra que lo mencionas al final, que dices de parte del gobierno, porque Carolina Jaramillo dice que esa no ha sido su postura, que era la casa militar, que eran otros códigos de conducta que acostumbran a tenerse entre la sala de prensa, entre los periodistas que cubren Carondelet. Sin embargo, sí queda bien claro que es una postura gubernamental y a veces nos olvidamos de que Carolina Jaramillo no es más que una empleada del gobierno. Y lo que está haciendo es acatando, lamentablemente digo, porque yo pensé que... También se está quemando. Los periodistas, la gente que hace periodismo, ya sea tanto en el recurso gráfico, visual, radial, como también quienes hacemos comunicación desde lo gubernamental, institucional, estratégico, nos debemos a una consigna de vocación que es sagrada, un principio que es sobre la verdad ante todo. Y cuando, por ejemplo, Ecuavisa saca la cantidad de desaciertos, de inexactitudes que tuvo el discurso de Carolina Jaramillo a lo largo de las ruedas de prensa que dio los diversos lunes, pues es doloroso, ¿no es cierto? Doloroso pensar que no se está haciendo bien un trabajo en términos de lo que se espera, que es ser un puente, Jaime, la vocería, ¿no es cierto? Ser un puente entre las políticas públicas ejecutadas y lo que la población conoce. Y ese puente se hace a través de los medios de comunicación. Por eso se intenta, si no imponer, al menos orientar, ser útil en ese sentido. Yo sé que ningún periodista va a titular su nota periodística sobre lo que le diga la vocera de gobierno. Eso es verdad, de no estás haciendo periodismo, pero al menos tienes los insumos suficientes como para poder trabajar ese contenido. Entonces, Galo Arellano ya se quejó, la gente de los medios más tradicionales pusieron sus voces de alertas y luego estuvo el caso de Enrique Alcíbar. Es decir, había una política que ya era reiterada de exclusión al contenido periodístico que era crítico. Y eso es lamentable en este gobierno y en los anteriores. La última, el manejo de la comunicación cuando se dio el bombazo acá en Guayaquil, en los exteriores del Mall del Sol, y saltó a la luz el Porsche que llegó justamente el pasado mes de junio, cuando se dio el bombazo en la bahía. Detienen a Iván B. en el sector de la isla Trinitaria y después de 10 minutos llegó un Porsche de la Corporación Novoa o de Molinera a ese sitio. Aquí hay contradicciones, Caroline. ¿Cómo leer toda la postura que tomó el gobierno, que incluso sospechamos que la suspensión del conversatorio del día lunes fue producto de este tema, porque tal vez no quisieron dar la cara? En efecto, ¿no? El hecho de que me parece que la primera persona que lo pone en la palestra fue el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, justo el momento que se da esta siguiente explosión, ¿no? Porque es mucho más fácil atar una suerte de cadena, ¿no es cierto?, de consecuencias. Y creo que si no lo hubiese dicho el alcalde, nunca nos hubiésemos enterado ni que existe. Bueno, para uno que es pobre, pues a duras penas tiene su carrito normal nomás, pues no sea, esa marca de carros casi que ni siquiera en el interés ni por catálogo, decía un compañero. Pero básicamente no sabemos si es que ciertas personas lo ponen a la luz. Ahí hay una gran falla periodística, hay que decirlo. El periodismo tiene que hacer investigación siempre, ¿no? Era más fácil para el medio digital, cualquiera que sea, comenzar a tratar por partes, porque lo que hacen los medios digitales es, como tienen una gran cosa que es todo el tiempo del mundo, pueden sacar todas las secciones que quieran en la mañana, en la tarde y en la noche, construyen la noticia por secciones, ¿ya? Mientras que los medios tradicionales no tienen ese beneficio.
tienen que armar paquetes más grandes, más trabajados y esperarse hasta completar todas las voces antes de entregar una noticia, ¿no? Y eso es lo que hemos visto, razón por la cual recién cuando comienza a hablar Industrial Molinera con su abogado, aunque muy desacertadas las declaraciones, recién podemos ver la noticia del Porsche en medios más grandes y tradicionales. Pero hasta tanto, toda la gente ya le ha sacado memes, hay tiras cómicas, hay todo tipo de información. Entonces, yo creo que ahí también, por ejemplo, hay un jalón de orejas al periodismo, porque puede ser que no te hable el de Industrial Molinera hasta el día viernes que ya se les delineó mejor la mentira en el fondo, ¿no es cierto? Pero, porque así dejan ver, ¿no? Por no haber hablado enseguida, déjanle lugar a la duda, no me estoy refiriendo sino solamente a la percepción. Pero debieron haber tenido reportajes concretos ya sobre el tema, inclusive el momento en que salió esto a la luz pública, que fue gracias a las declaraciones del alcalde Álvarez, ¿no? Caroline, quiero agradecerte por el tiempo, una entrevista muy interesante. Espero Gracias seguir conversando ti, en los próximos días contigo. Será siempre un placer, querido Jaime. Un saludo cariñoso para ti y para todo el equipo. Saludos para Cuenca también. Gracias a la doctora Caroline Ávila, experta en comunicación política, conversando con nosotros aquí en Ecuador en directo.